Bueno, entonces vamos a iniciar un tema que se llama ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Todos los periodos anteriores hablamos de ecuación lineal, de función lineal, vimos cómo se graficaba la función lineal, vimos cómo se podían ver más de dos funciones lineales al tiempo, cómo se podían resolver dos funciones lineales, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de los métodos de solución y demás. Pero ahora entonces nos vamos a dedicar a otro tipo de ecuaciones. Son las ecuaciones cuadráticas. Entonces, cuando hablamos de cuadrática, pues ¿a qué le suena este cuadrática? ¿A qué le suena? ¿Parecido a qué? Cuadrado. 4. A cuadrado. Y es exactamente eso. Una ecuación cuadrática nos habla de una ecuación en la cual uno de los términos está elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, a la 2 de la ecuación. Entonces, no siempre los fenómenos de la naturaleza corresponden a una línea recta, ¿cierto? Sino que a veces, pues, pueden tener, digamos que un ascenso y luego, pues, un descenso, como en este caso. Las ecuaciones cuadráticas se caracterizan porque cuando las graficamos ya no vamos a encontrar una línea recta como lo que esperábamos encontrar en todas las ecuaciones anteriores, sino que al graficarlas vamos a encontrar son líneas de este estilo, ¿sí? Y estas líneas reciben el nombre de parábolas, ¿ok? Entonces una ecuación cuadrática se caracteriza porque uno de sus términos está elevado al cuadrado, ¿sí? Y porque cuando efectuamos la gráfica, igual que como efectuamos normal en X y en Y, ¿sí? En X y en y reemplazamos valores, pues lo que vamos a obtener cuando unimos todos los puntos van a ser gráficas de este estilo, ¿sí? Que se llaman parábolas. Listo. Entonces, así como la función lineal tenía una forma específica y tenía una pendiente y unas características especiales, pues la ecuación cuadrática también tiene sus características especiales. Entonces, tiene una fórmula general que está compuesta de esta forma. Entonces, esa fórmula general tiene un término que está elevado al cuadrado, como decíamos, y se llama el término cuadrático, precisamente porque el número está elevado a la 2. Posee otro término que se encuentra acompañado pues simplemente por una x elevada a la 1. Recordemos que si el exponente es 1, pues no se coloca, ¿sí? Y se llama el término lineal, precisamente lineal porque pues no está elevado a ningún exponente acá. Y tenemos un tercer término que se llama el término independiente, que como vemos pues aquí ya no tenemos ninguna variable, no tiene la x. Las letras que encontramos aquí, A, B y C, corresponden a valores, ¿sí? Profe, A números. Es decir, que una ecuación, dime, señora, qué pena la interrumpo, profe. dime. Profe, lo que pasa es que no escucho. Yo tengo mi cuarto al pie de la carretera y pues pasan buses, pasan motos, carros y todos hacen una bulla y no escucho bien. No sé qué decirte. Puedes subir el micrófono de pronto. Pues Ya yo no aquí sube tengo, más, profe. No tiene tengo Ya el, pues los dos cuartos, el de mi papá, el de mi hermano, todos están al pie de la carretera. bueno, madre. Pues complicado. No sé Es qué que mi decirte. casa es Yo de Peñinera. tengo también el micrófono aquí al tope. Pues precisamente para que quede, pues para que escuches bien, para que quede bien en la grabación. Entonces, pues no sabría qué decirte, pues lo único es de pronto que tengas unos buenos audífonos, que es como la única solución así viable. Bueno, profe. Bueno, entonces, Gracias, profe. bueno, entonces sigamos. Les estaba diciendo, dale, que la ecuación cuadrática entonces se compone básicamente de tres términos, ¿cierto? Que uno de los términos debe tener un término elevado al cuadrado, el otro debe tener la x y el otro pues es un término solo, es decir, estas letras corresponden a números, ¿sí? Cualquier número, positivo o negativo. Por eso dice acá A, B y C son valores constantes, o sea, números. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos aquí una serie de ecuaciones, ¿cierto? Cuadráticas todas. ¿Por qué? Porque la x está elevada al cuadrado, la x está elevada al cuadrado.
al cuadrado y al cuadrado. Y lo que vamos a hacer aquí simplemente es identificar quién será A, quién será B y quién será C, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a llenar esta tablita. Entonces aquí, ¿quién es A? ¿Quién creen que es A? De acuerdo a lo que acabamos de ver. 3x2. Solamente la A va a ser el número, o sea, vamos a colocar 3, solo el 3, ¿sí? Claro, es el que acompaña el x al cuadrado, pero la A como tal es el 3, ¿listo? ¿El número? Sí. Solo el número. Listo. El término lineal de esta ecuación, ¿cuál será? El 2. El 2. ¿Y el término independiente es cuál? El 1. El 1. Perfecto. Aquí en la segunda, entonces, ¿cuánto será el término cuadrático? Profe, si la x equivale a 1, sería 1. 1, claro. ¿Y la B cuál sería el término lineal? 5. 5. ¿Y el término independiente? ¿Cuánto? 2. Menos 2. Entonces, Menos. sí, entonces aquí lo tenemos que tener en cuenta con el respectivo signo. ¿Listo? Aquí, el término cuadrático, ¿cuánto es? 1. 1. El término lineal, ¿cuál será? No hay. Menos 6. No. No, ese sería independiente, ¿no? Es el independiente sería Es menos cierto. 6. Porque no tiene una... Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? No tiene el término lineal, ¿cierto? No tenemos ninguno que esté con la x sola. Quiere decir que ese coeficiente es 0, ¿sí? Porque 0 por x me da 0. No significa que no sea una ecuación lineal, sino que simplemente es que no sea una ecuación cuadrática, sino que simplemente es una ecuación cuadrática que no tiene el término lineal, ¿sí? Y acá, entonces, el término cuadrático, ¿cuál sería? Menos Menos 1, ¿cierto? El término lineal sería ¿cuánto? Menos 4. Menos 4, No, ¿sí? Y el término independiente sería 0. 0. C, exactamente. ¿Listo? Entonces una ecuación cuadrática puede estar completa con los tres términos, ¿sí? Como esta o esta de acá. Puede tener este término y este último, como esta de acá. O puede tener este término y este, ¿sí? El término ¿puede ir obviamente sola? puede estar la x cuadrada sola, ¿sí? Puede ser El cuadrado. 8, exacto, puede ser 8x cuadrado, ¿sí? Y sería una ecuación cuadrática. Lo único que no puede faltar, pues es precisamente el término cuadrático, porque si no tuviéramos este término acá, por ejemplo, ¿qué tipo de...? Cuadrática. Si no sería ecuación ¿qué? Cuadrática. Si no la tuviéramos, si no tuviéramos esto, ¿qué tipo de ecuación sería? ¿Mm? Lineal. Claro, sería una ecuación lineal, ¿cierto? Si no tenemos esto, pues nos queda solo la x a la 1 más 1 es una ecuación lineal. Lo mismo acá, si no tengo esto, pues me queda una ecuación lineal. Si no tengo esto, pues acá me queda una constante. Y acá también, si no tengo esto, me queda una ecuación lineal, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer ahora este ejercicio que está acá. Dice, ordenar con la fórmula de ecuación cuadrática las siguientes expresiones si es posible. Entonces, la fórmula de la ecuación cuadrática es esta que tenemos acá, que nos quede primero el término elevado al cuadrado, luego el término lineal y luego el término independiente. ¿Listo? Entonces acá pues lo primero que hacemos pues será efectuar las operaciones que haya que hacer, ¿cierto? Aquí, ¿qué operación podemos hacer entonces? En el primero, en este de acá. Yo diría, profe, que es menos 3x a la 2. ¿Y qué hiciste con el 4? Aquí lo que vamos a hacer es hacer las operaciones para poderlo ubicar de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las operaciones que sean factibles de hacer en cada ejercicio, ¿ok? Entonces acá, ¿qué es lo primero que podemos hacer? O que tendríamos que hacer.
El paréntesis. Resolver los Romper el paréntesis. paréntesis. Eso, romper el paréntesis. Eso. Romper el paréntesis. ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo hacemos esto? Multiplicando menos 4x con el menos 3 y menos 4x con x. Exacto, entonces vamos a hacer eso. 4 por 3 me da 12, ¿cierto? Menos por menos más y x, ¿sí? Entonces 4x por 3 me daría 12x, ¿listo? La segunda parte, menos por más me daría menos y 4x por x me da ¿cuánto? Menos 5x. No, estamos multiplicando. No. 4 por 1, 4. Ahí está la cuadrática. 4x al Menos cuadrado. 4x al cuadrado. Exactamente, ahí nos queda la cuadrática igual a 2. Pero dijimos que lo debemos ordenar igualito que está esta de acá. Entonces, ¿qué nos haría falta para que nos quedaría así de ordenado? Se cambia de signo. Se pasa después antes del igual. Exactamente. Entonces vamos a pasar Se ese ordena 2. mejor. Exactamente. Bueno, primero vendría este, ¿no? Que es el 4x. Entonces, menos 4x al cuadrado, ¿cierto? Luego vendría este, que sería el lineal, más 12x, ¿sí? Y de últimas, este 2 está sumando, lo pasamos al otro Menos lado, menos 2 igual a 0. Y ya ahí nos quedó ordenada, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer la segunda. ¿Por qué le pone el 0 al final? Porque este 2 estaba acá y lo paso para acá, entonces, ¿qué quedó acá? Pues 0. ¿Sí? Listo, ¿Es necesario acá. poner eso, digamos, cuando te viene a ordenar? Sí, el 0 sí. Sí, porque acuérdense que estamos hablando de una ecuación. ¿Qué son las características de la ecuación? Que tiene variable, ¿cierto? Y que Y pues, también tiene estamos que hablando. tener un igual. Tiene que tener un igual. Porque si no, después no la podemos despejar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? Aquí en esta. Despejar paréntesis. Despejar los paréntesis. Listo, entonces multiplicamos, ¿cierto? 5 por x nos dará 5x, ¿cierto? Menos 5 por 2, 10. ¿Y qué pasa con esta ecuación entonces? ¿Será cuadrática o no? No. No, profe. No es cuadrática, ¿cierto? Es una ecuación lineal. Listo. Miremos esta de acá. Entonces, ¿cómo resolvemos esta? ¿Qué le podemos hacer? A ver, a esta de acá. ¿Será cuadrática o no? Sí, sí, es Dime. cuadrática. ¿Sí es cuadrática, seguro? ¿Por qué? No. No, Te ¿por qué no? canceló, no. Porque no tiene X. Porque no tiene x al cuadrado, Sí. ¿cierto? Porque el término que está al cuadrado es un 2. Entonces, pues simplemente resolvemos eso. 2 al cuadrado nos da 4. Ya. Y ya se nos quitó ese cuadrado de ahí. Menos 3x más 1 igual a 1. ¿Sí? Bueno. Y ahí pues simplemente nos quedará menos 3x, 4 más 1 es 5, menos 1 4, ¿cierto? Más 4 igual a 0. O sea que tenemos es una ecuación lineal, porque miren, la x no está elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces esta tampoco es cuadrática. Listo. Miremos la siguiente. Entonces, esta de acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Despejar el paréntesis. Listo. Entonces, menos 2x. Lo demás lo tengo que seguir escribiendo igual, ¿no? Entonces, más x por x que me daría, ¿cuánto? X a la 2. X a la 2, ¿cierto? Más por menos me da menos. Y x por 3 me da 3x, 13. ¿cierto? Listo. Igual a 9. Listo. Ahora, ¿qué más hacemos para ordenarla? ¿Cómo quedaría? Entonces, el primero es el cuadrático, ¿cierto? Quedaría x a la 2 Ajá.
menos 2x. Bueno, entonces ahora tengo aquí Profe. un... Dime. No, profe, es lo que usted va a explicar. No, dilo. Prefiero que tú lo digas. ¿No? Bueno, entonces acá tenemos menos 2x y acá tenemos menos 3x, ¿cierto? Como ambos son términos semejantes, pues los puedo sumar, ¿sí? Entonces menos 2 menos 3 me dará ¿cuánto? Menos 5x. Menos 5. X, ¿cierto? Y ahí tenemos el segundo término, o sea, el término lineal. Y el último término me quedaría como Menos 9. menos 9, igual a 0. Listo. Entonces aquí ya la ordenamos con la fórmula general de la ecuación cuadrática. Listo. Ahora esta de acá. ¿Qué número iría primero? 5x a la 2. Menos. 5x al cuadrado, ¿cierto? Listo. Menos 5x al cuadrado. Luego sigue, ¿qué seguiría? X. Más, ¿cierto? Porque miren que está positiva, entonces más x. Y el último término me daría ¿cuánto? Más 10. ¿Segura? El 8 está sumando, pasa al otro lado a... Entonces sería menos 6. Exactamente, menos 6. Igual a 0, ¿cierto? Y aquí ya tenemos la ecuación ordenada. Bueno, esta. ¿Será cuadrática o no? No, Profe, diría ¿cierto? que sí, ¿Dirías que sí? ¿Por qué? aunque no está hecho del igual. Porque está el 4x y está el 2x. Ujú. ¿Y qué es lo que la hace cuadrática? Pues más los números y las variables pueden hacer cuadrado. Que sea al cuadrado, ¿cierto? Pero solamente la variable, porque si tienes el número al cuadrado, pues 4 al cuadrado te da 16, que es un valor constante, ¿sí? Entonces lo que hace la ecuación cuadrática es que la x sea la que esté elevada al cuadrado, como acá, ¿sí? O como acá, mira. Por eso dijimos que esta no es cuadrática, porque la x no está elevada al cuadrado. Acá también, mira, este 2 lo convertimos en 4, ¿ves? Y la ecuación tampoco es cuadrática porque la x no está elevada al cuadrado. Acá la x no está elevada al cuadrado, mira que no. Tengo una x acá y otra acá. Si se estuvieran multiplicando, sería cuadrática, claro. Pero no se están multiplicando, sino mira que ahí es una resta, ¿ves? Entonces, por eso no es cuadrática. Entonces, lo primero que hacemos acá, pues va a ser la operación entre estos dos, ¿cierto? Entonces, 4x menos 2x, ¿cuánto me da? 2x. 2x, ¿cierto? Más 4 al cuadrado, que me da ¿cuánto? ¿Cuánto les da 4 a la 2? 16. 16 menos este de acá, ¿cierto? Está sumando, pasa a restar. 16 menos 1 me da 15, ¿no? Listo. Aquí entonces tengo la ecuación y vemos pues que efectivamente no es cuadrática tampoco, ¿cierto? Listo. Bueno, aquí me falta igualar a 0. Listo. ¿Esta será cuadrática o no? Esta de acá. ¿Qué creen? X menos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Para tratar de Pues ponerlo se así. resolvería primero los paréntesis. Listo. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo se resuelven los paréntesis? ¿Cómo se resuelve eso, chicos? ¿Mm? Es que no sé si se multiplicaría el paréntesis, o sea, el primer paréntesis con el segundo o solo se le cambiarían los signos. Ya. No, mira, como lo que vamos a hacer es intentar que nos quede así, pues sí, efectivamente se multiplica. Entonces, x por x, x por 3, 1 por x, 1 por 3.
Vamos a romper todos esos dos paréntesis, ¿cierto? Entonces, x por x nos dará x a la 2, ¿cierto? X a la 2, este por este, luego x por 3 más por menos menos 3x, ¿sí? Ya multipliqué la x por los dos, ahora multiplico el 1, 1 por xx, entonces más x, y 1 por 3, 3, y más por menos menos, menos 3, igual a 0. Y pues, ahí, ¿qué puedo hacer? Pues, efectuar la operación entre este y este, ¿cierto? Entonces nos quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Menos 3x más x, ¿cuánto me da? Menos 3x. Menos 3x más x, ¿cuánto me da este pedacito? Menos 2x. Menos 2x, ¿cierto? Menos 3. Igual a 0. Y listo. Entonces ahí ya la tenemos ordenada como una ecuación cuadrática. ¿Ok? Bueno. Entonces, después de que ya tenemos las ecuaciones ya, digamos, en esta forma, como una ecuación cuadrática, pues existen también varias formas de resolverlas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo paso a paso, desde las más fáciles hasta las más difíciles, pues para mirar cómo se resuelve. En algunos casos tenemos que utilizar factorización, en otros casos fórmula, ¿sí? Lo importante es saber bien, pues, qué tipo de caso de factorización puedo utilizar. Pero pues en realidad no vamos a aplicar muchos casos, como 2 o 3 nomás. ¿Listo? Bueno, entonces, algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta es que siempre que vamos a despejar una ecuación cuadrática, siempre lo que encontramos va a ser dos respuestas, ¿sí? Las respuestas las llamaremos x1 y x2. Entonces quiero mostrarles aquí cómo sería, aún no vamos a trabajar con las gráficas, pero sí quiero que tengan en cuenta cómo se ve. ¿Están viendo la graficadora o están viendo la pantalla de PowerPoint? La pantalla de PowerPoint. Pantalla de PowerPoint. Bueno, entonces espérenme un momentito. Listo, ahora sí están viendo la graficadora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces vamos a mirar cómo sería la gráfica de una ecuación cuadrática. Entonces una x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0, por ejemplo. Más 2x. Listo. Entonces, aquí tenemos una función, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros efectuamos la gráfica, pues ella tiene, les decía, esta forma, ¿sí? Se llama parábola. Siempre es, digamos que tiene un eje en la parte central y es equidistante hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? No es una curva que esté chueca por alguno de los lados, sino que siempre conserva una forma general. Se puede abrir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Dependiendo. Entonces, si el término cuadrático está negativo, la parábola nos va a dar así. Y si el término cuadrático es positivo, la parábola abre hacia arriba. ¿Listo? Bueno. Cuando nosotros miramos la parábola, entonces podemos encontrar, en este caso, por ejemplo, miren, que pasa por dos puntos. Recordemos que este es el eje X, ¿no? Siempre este será nuestro eje X y este de acá nuestro eje Y. Entonces miremos que pasa aquí por un punto y otro. Estos punticos de acá
por los que pasa la parábola cuando está atravesando el eje X son los puntos que nosotros vamos a hallar cuando despejamos las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Son los que vamos a hallar por los métodos que les acabé de mencionar. Entonces, ¿qué vamos a hallar? El punto de acá y el punto de allá que nos permite determinar cuando hacemos la gráfica por qué partes de la curva ella está cortando el eje X, ¿sí? Puede suceder, como en la otra gráfica que veíamos ahorita, puede suceder que pase esto, ¿sí? Entonces acá dense cuenta pues que la X no la cruza en ningún momento porque la parábola pues cogió hacia el otro lado. Quiere decir que cuando vamos a hallar las soluciones ya dentro del término, dentro de los términos algebraicos, pues no vamos a encontrar valores posibles, ¿sí? Seguramente la raíz que vamos a encontrar son raíces negativas, que quiere decir que no existe solución, ¿sí? Entonces puede suceder que al tratar de solucionar estas ecuaciones no tengan una solución como tal, o sea, no encontremos un x1 y x2 igual a tanto, porque simplemente la parábola como tal no está atravesando dos puntos dentro del eje X, sino que no lo toca, ¿sí? No lo toca en ningún momento porque ella se va a extender, ¿sí? Pero se extiende hacia arriba, miren, ¿sí? Y sigue infinitamente hacia arriba, pero nunca va a tocar el eje X, ¿sí? Entonces, pues eso era lo que quería que miráramos aquí en la gráfica. Entonces nos vamos a devolver otra vez a nuestro PowerPoint. ¿Sí quedó claro? Niños, ¿me Sí, escuchan? señora. ¿Están Sí. aquí? Sí, Bueno, señora. No, profe, listo. la verdad, yo sigo con el problema de lo del sonido, que está... Bueno, pues ya te queda entonces después la grabación para que la puedas revisar con calmita porque pues sí. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, pues entonces vamos a arrancar para mirar cómo podemos solucionar esas ecuaciones. Entonces, el primer caso, lo primero que vamos a ver es cómo solucionamos cuando no existe el término independiente, o sea, cuando no existe el término que aparece aquí de solito. Entonces, tenemos este tipo de ecuaciones como la que estamos viendo acá, ¿sí? X cuadrado, aquí, x cuadrado más 4x igual a 0. Entonces, dense cuenta que está el término cuadrático y el término lineal. ¿Listo? Y aquí, pues, necesariamente igualado a 0. Si lo tengo igualado a 5, pues ahí sí ya tengo término independiente, que sería ese número, ¿no? Listo. Entonces, cuando ya la tengo de esta forma, la forma más fácil de solucionarlo es factorizando, hallando factor común. Entonces, factor común, ¿qué es? Pues es miro los dos términos a ver qué se repite. En este caso, pues necesariamente la X siempre debe ser la que esté repetida. Miren, aquí tengo una X y aquí tengo otra, ¿cierto? Y miro a ver si existe un término aquí, un número que divida a estos dos exactamente. Si lo existe, también forma parte del factor común. Y si no existe, pues simplemente lo ubicaremos dentro, ¿sí? Entonces acá nos quedará X, que es nuestro factor común, en este caso particular, factor común, y dentro del paréntesis, pues por cuánto tengo que multiplicar la X para que me dé este y para que me dé este, ¿sí? Entonces X por X me da este término de acá, X al cuadrado, y X por 4 me da este 4X de acá. ¿Listo? Entonces me queda convertida la expresión en dos factores, porque lo que hicimos fue aplicar factor común, factorizamos. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Niños, ¿me escuchan? Sí, profe, sí te escucho. ¿Sí está claro? ¿No? ¿Más o menos? Más o menos, profe. Yo ahí voy mirando como las imágenes y trato de escucharla una que otra vez. Bueno, entonces, tenemos aquí dos factores, les decía. ¿Qué es lo último que hago? Pues cuando yo tengo dos números que al multiplicarme me dan 0, pues yo tengo que saber
que necesariamente alguno de esos números es 0, ¿sí? O la x vale 0, o la x vale 0, o esta expresión vale 0. Entonces, cuando llego a factorizar, lo que hago es lo divido en los dos factores, igualo la x a 0 y igualo el x más 4 a 0, ¿sí? Y despejo. Aquí pues no tengo nada que despejar, el primer valor siempre va a ser 0, ¿cierto? Y en el segundo caso, simplemente el 4 está sumando, lo paso a restar y tengo el segundo valor. x1 igual a 0 y x2 igual a menos 4, ¿sí? ¿Sí está claro? Señora. Bueno. Entonces, ya así nomás, pues vamos a mirar la gráfica. Aquí para que la podamos ver. Entonces es x cuadrado más 4x, ¿cierto? X cuadrado más 4x. ¿Listo? Entonces miren, allá nos dieron dos puntos, 0 y menos 4. Entonces miren, el 0 está acá y el menos 4 está acá, ¿sí? Ahí están los dos puntos que nos dieron. La parábola abre hacia abajo, ¿listo? Porque este término cuadrático es positivo. Entonces hasta ahora pues podemos saber eso y lo podemos estar confirmando. ¿Listo? Entonces pues eso es lo que vamos a encontrar pues cada vez que vamos a resolver. Entonces sigamos aquí, vamos a hacer este otro ejercicio, ¿sí? Entonces aquí vamos a hallar factor común de estos dos términos, del 2x y del 2x al cuadrado y 4x. ¿Cuál sería el factor común ahí? ¿Quién se repite en los dos términos? La X. La x por un lado, ¿cierto? ¿Y existe algún número que divida a este y a este al mismo tiempo? El 2. El 2. Entonces, el 2 también forma parte de ese factor común. Entonces, me queda 2x. Ese es mi factor común. Y después abrimos el paréntesis, ¿cierto? ¿Y qué le hace falta a ese 2x para que me quede 2x al cuadrado? ¿Qué le hace falta? La X. Le hace falta una x, ¿listo? ¿Y qué más le hace falta ahora para que al multiplicarlo me dé 4x? Un 2X. Un 2, sin la x, porque si le pones x acá te quedaría 4x al cuadrado. Y es solo 4x, ¿ves? Entonces ya. 2x factor de x más 2 igual a 0, ¿sí? Y ya tenemos ahí nuestros dos factores. Entonces los igualamos a 0. 2x igual a 0, ¿cierto? Despejamos la x, entonces x igual. El 2 está multiplicando la x, pasa a dividir y 0 dividido cualquier número nos da como resultado 0. ¿Listo? Entonces ahí está nuestro primer valor de x, o sea, x1. ¿Sí? Listo. Dime. ¿Por qué da X1? Ah, X. No, sí, ya, perdón. ¿Ya? Ok. Listo. Y el segundo, entonces, x más 2 igual a 0, ¿cierto? Entonces está sumando, pasa a restar, ¿sí? Entonces 0 menos 2, pues me da menos 2. ¿Listo? Y este será, pues, nuestro x2. Y está solucionada nuestra ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Qué puedo esperar cuando haga la gráfica? Pues primero que abra hacia arriba porque el término cuadrático es positivo y lo segundo que pase por el punto 0, como vemos ahorita en esta de arriba, y por el punto menos 2 hacia la izquierda, ¿cierto? Listo, nada más tengo que hacer. ¿Cómo se llaman estos dos valores que encontramos? Pues las respuestas, la solución de la ecuación, o también se llaman las raíces de la ecuación. Entonces, siempre que tengo una ecuación cuadrática, les decía, tengo dos respuestas. Si yo tengo una ecuación lineal, tengo una respuesta en x. Si tuviera una ecuación cúbica, tendría 3 respuestas de x, ¿sí? Si tengo una ecuación en la que x esté elevado a la 5, tendré 5 valores para x. ¿Listo? Pero pues solamente vamos a ver hasta aquí, hasta cuadrática. Profe, una pregunta. Dime.
¿De dónde sacaste el x más 2 igual a 0? Ah, mira, tomamos los dos valores y son dos factores, ¿cierto? Porque esto está multiplicando esto. Entonces, este lo igualas a 0 y este también lo coges de una y lo igualas a 0. Igual que hicimos acá, mira. Tomamos este x, lo igualamos a 0 y este otro factor, x más 4, ¿sí? X más 4 lo igualas a 0. Y ya. ¿Sí? Profe, Sí, ya entendí, profe. Dime, profe, y otra cosita. señora. El 2x igual a 0. Entonces el 2 se divide en el 0, ¿cierto? El 0 en ¿Y el por 2. qué? O sea, 0 dividido entre 2 te queda, ¿cierto? Porque el 2 está multiplicando la x, pasa a dividir. O sea, queda 0 sobre 2. 0 dividido entre 2, ¿cierto? Y pues 0 dividido entre 2 te da 0. y entonces acá en x elevado a la 2, en el de abajo. ¿No Acá. debería haber un 0? No, en el otro. No debería haber un 0. Acá. Sí, señora. Ah, sí, mira, pues sería 0, el 0 que tienes ahí, pero menos 2. 0 menos 2. Y pues 0 menos 2 te da el mismo menos 2. ¿Sí? Solo que pues no lo había escrito, pero pues sí. Entonces nuestra x1 es esta y nuestra x2 sería esta. Ah, ya entendí. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, hagamos el siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aquí en este, perdón. Sacamos factor común, que sería, ¿cuál es? ¿Cuál X. es? La x, que es el que siempre se repite. Pero miramos los números a ver si hay algún número que divida ambos exactamente. ¿Y existe algún número que divida ambos exactamente o no? No, señora. No, No. no existe. Entonces, como no existe, pues solamente ponemos la x y ya. Listo. Ahora entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar la x para que me dé 5x al cuadrado? Por 5x. Por 5x, ¿cierto? 5 por 1, 5 y x por x cuadrado. Listo. Y aquí me falta más, ¿cierto? Por el mismo signo de acá. Y para que me dé 3x, ¿por cuánto tengo que multiplicarla? 3. Por 3. Listo. Ya. Ahí está factorizado. Entonces tengo dos valores y igual los igualo a 0. X igual a 0 y el otro es 5x más 3 igual a 0. ¿Sí? Aquí entonces ya tenemos nuestro primer valor sin hacer nada más y el otro valor. Entonces recuerden que para despejar siempre paso primero este número. ¿Sí? Entonces 5x será igual a 0 menos 3, pues me queda menos 3, ¿cierto? Y lo último es que no acabo de despejar. Despejar x. ¿Y O cómo la sea, despejo? quitar el 5. Quitar Sí, el 5. entre el Y el 4. 5 pasa a Dividir. a dividir. ¿Listo? Entonces tengo dos valores. Aquí está x1. Aquí está nuestro x1 igual a 0, ¿cierto? Y nuestro x2 aquí, que también que nos da menos 3/5, ¿sí? Si quiero lo puedo dar como fracción, si quiero lo puedo pasar a decimal, da igual. ¿Ok? Listo. Miremos el de aquí. Entonces aquí, nuevamente, ¿cuál es el factor común? X. X, ¿listo? ¿Hay algún número que divida esos dos exactamente? El 5. El 5, entonces 5x, ese es mi factor común. Listo. Dentro del paréntesis, ¿cuánto me hace falta para que me dé 15x cuadrado? Sería 3, profe. 3x. 3x, exacto. Menos, ¿y cuánto me hace falta para que me dé 25? 5. X, 5, solito, 5, ¿no? 5. Solito, sí. Igual a 0, listo. Entonces ya tenemos nuestros dos factores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? 5x. 5x. 5x igual a 0, ¿cierto? Y el otro es 3x menos 5 igual a 0. 3x menos 5 igual a 0, listo. De aquí entonces ya puedo sacar mi primer valor de x, ¿cierto? Aquí. Entonces x1 que me da ¿cuánto?
¿Cuánto me daría? 0, ¿cierto? Aquí me daría 0, listo. Y mi x2 entonces tengo que despejar. Igual 0 y menos 5, el 5 está restando, pasa a sumar, ¿cierto? Entonces me Sumar. queda 5, listo. 5 positivo. Listo. Y ahora, ¿qué más tengo que hacer? Quedo con los mismos números que el de abajo. Pasar el 3 a dividir. Pasamos el 3 a dividir. Entonces 5 tercios. Listo. Listo. Ya tengo mi x1 acá y mi x2 aquí. ¿Sí? Las dos soluciones de mi ecuación cuadrática. Listo. Y Yo vamos. tengo una pregunta. Dime. En el paréntesis 3x, no, la x no se multiplicaría, no sería 4 por 5, porque acá la x vale 1, ¿no? ¿Acá me estás diciendo? Sí, señora. O sea, mira, aquí lo que hacemos es este valor lo estamos descomponiendo en 2, ¿sí? Cuando dices 15 igual 5 por 3, ¿sí? No lo vuelvo a multiplicar, pues porque lo necesito es como factores para poderlo igualar a 0, ¿ves? O sea, si tú lo multiplicas, pues te devuelves a lo que tenías antes. Entonces, pues no tiene sentido. Y aquí este con este, pues tú sabes que no se pueden sumar, porque este tiene X y este no, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es este valor, esta expresión, la escribo en forma de factores, o sea, estoy factorizando. Y tengo dos factores que los separo, ¿sí? Para poderlos igualar a 0 y hallar los valores de X. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí era eso lo que me estabas preguntando o no? Sí, era eso, gracias. Ok, bueno. Hagamos entonces el último de aquí. Entonces aquí. Ay, ¿qué es qué número era el que estaba aquí? Ah, un 5. Bueno. Entonces tenemos aquí una fracción. ¿Listo? Entonces, buscamos el factor común, que sería ¿cuál? X. Vamos a ver si lo... Bueno, sería X solamente, ¿cierto? Listo. Entonces nos quedaría X, ¿cierto? Factor común ¿de qué? Para, aquí primero, para que me dé X cuadrado, ¿por cuánto tendría que multiplicar esta X? Por 2. Por menos X. Por menos X, ¿cierto? Por 2 no, porque si lo multiplicas por 2 te da 2X. Y necesitas es que te dé X cuadrado, ¿sí? O sea, multiplicarse por ella misma. Listo. ¿Y qué más nos falta aquí? Ahí sería 6 sobre 3 5. quintos. Exacto. Igual a 0. Y listo. Lo mismo. Entonces voy a seguir aquí arriba. Por acá. Listo, entonces vamos a seguir aquí arriba. Entonces el primer valor será X igual a 0 y ya ahí tengo nuestro primer valor de X. Y el segundo entonces menos X más 6 quintos igual a 0, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hago para despejar eso? Paso 6 quintos a multiplicar. Exacto, a multiplicar. Bueno, entonces, no, mira, cuando vamos a pasar toda la fracción, ¿cierto? Entonces, ella está sumando la fracción completa. Si el 5 estuviera dividiendo todo, incluyendo la X, entonces si está dividiendo, pasaría a multiplicar. Pero aquí no es el caso, porque mira, el 5 solo está dividiendo este pedacito, ¿sí? Entonces, si el 5 te divide todo lo que tengas a este lado, puedes pasarlo a multiplicar al otro lado todo, de resto no. Entonces, aquí en este caso pasamos la fracción como tal, ¿sí? La fracción está sumando, la pasamos a restar, menos 6 quintos, ¿cierto? ¿Sí está claro?
Sí, profe, ya entendí. Listo. ¿Y ahora qué más me hace falta? Multiplicar toda la fracción por 1 para Por que se menos. cambien los unos. Exacto. Entonces multiplicamos todo por -1 para que me quede positiva. Y me quedará x igual a 6/5, ¿cierto? Multiplico este por -1 me da más, este por -1 me da más. Y ya que obtenemos el valor de x2. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tuvimos x1 y x2. Voy a ponerlo por aquí, que queda al ladito de este. ¿Listo? Entonces, este es el primer caso, cuando no existe el término independiente. Y el segundo que vamos a ver hoy es este. Entonces, este es cuando no existe el término lineal, ¿sí? Como vemos, aquí tenemos una ecuación donde la x solita no está. Solamente aparece el término cuadrático y el término independiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí no tenemos necesidad de aplicar ninguna factorización. Solamente el número que está pues a este lado lo pasamos al otro lado. Aquí está restando, pasa a sumar. Y para eliminar la raíz cuadrada, pues obtenemos raíz de ese número. Como sabemos que cuando estamos aplicando la raíz cuadrada de un número tiene dos respuestas, ¿recuerdan? Siempre tenemos dos respuestas. ¿Se acuerdan por qué? Porque al sacar raíz cuadrada de un número, por ejemplo, porque la raíz cuadrada de 4 es 2 y menos 2. O la raíz cuadrada de 9, aquí en este caso es más 3 y menos 3. ¿Por qué será? Porque el número al que se le está sacando la raíz cuadrada es positivo. Sí y no. Pues si fuera negativo, simplemente no existe. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una paréntesis. Pues supongamos que vamos a sacar la raíz cuadrada. Aquí. Vamos a sacar aquí la raíz cuadrada de 25. ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. 5, ¿cierto? Pero puede ser, yo les estoy diciendo que puede ser no solamente 5 positivo, sino que la respuesta también puede ser 5 negativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es la definición de raíz cuadrada? Es un número que multiplicado por el mismo, ¿cierto? Me dé este. Entonces 5 por 5 me da 25, claro, pero más por más, pues me da el signo de acá, o sea, positivo. Y si tengo menos 5, pues menos por menos me da más, o sea, también me da positivo, y 5 por 5, 25, ¿sí? Entonces, si tengo la raíz par de un número positivo, ¿sí? Obtenemos dos respuestas, una positiva y una negativa, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si no tengo esto, si no tengo... Si no tengo esto, si no tengo esto? La raíz cuadrada de menos 25, ¿cuánto es? Pues sería haciendo lo mismo, ¿no? ¿Seguro? Sí, porque de todos modos el más No, 5, profe, no existe. pero Miremos a ver. Supongamos que es positivo. Entonces, tú me dices, no, es 5 positivo, listo. 5 más... Ay. Entonces, 5 por más 5. Entonces te da más por más, más. Entonces, ¿sí? Y 5 por 5, 25. 25. ¿Sí? Resulta que no me da esto porque mira, el signo de acá es negativo. Entonces, 5 no es la respuesta a esto. Entonces tú dices, ah, bueno, no, entonces debe ser el negativo. Entonces miramos el negativo, menos 5 por menos 5. Y resulta que al multiplicar los signos también te da menos por menos más. Y 5 por 5, 25. ¿Ves? Entonces resulta que menos 5 tampoco es respuesta de esto. ¿Sí?
por eso efectivamente, si estamos hablando de la raíz par de un número negativo, pues podemos decir que no existe, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, si es de un número positivo, tenemos dos raíces que son una positiva y una negativa. Si es de un número negativo, pues tenemos que saber que no existe porque ni la respuesta positiva ni la respuesta negativa nos va a dar este resultado por la multiplicación de los signos. ¿Está claro? Sí, amigo. ¿Listo? Bueno, voy a dejar esto por aquí abajito. Esto sí lo vamos a borrar. Listo. Y vamos a ponerlo un poquito más chiquito. Bueno, entonces hagamos el otro que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pasar el 12 a sumar. Entonces pasamos el 12 a sumar, ¿cierto? Entonces nos quedará igual a 12. Siguiente paso, ¿qué más tendría que pasar acá? El 3 a dividir el 12. El 3 a dividir el 12, ¿cierto? Entonces nos quedaría igual a 12 dividido entre 3, ¿cierto? Y ahora entonces, ¿qué hacemos? 12 dividido entre 3, ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces me da 4. Listo. 4. Y ahora, entonces, para eliminar esto, Hallar la raíz cuadrada de 4, ¿no? entonces sacamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de acá. Y aquí también raíz cuadrada, ¿sí? A los dos lados, para que este 2 se cancele con el 2 de acá, ¿cierto? Y en el 4, pues sí podemos obtener las respuestas. Entonces nos dará una respuesta que nos daría ¿cuánto? La 2. raíz 2 2. Y la otra respuesta que sería ¿cuánto? menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces sigamos con el otro ejercicio. Bueno. Entonces noten que los índices son aquí, ¿no? Pequeñitos debajo de al lado derecho de la X. Si lo ponemos al lado izquierdo, pues significa otra cosa, ¿sí? Entonces X sub 1 y X sub 2. Listo, acá entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Organizarla. Organizarla, bueno. Lo primero sería empezar a pasar al otro lado, ¿cierto? A despejar. Entonces nos quedaría 9x cuadrado, ¿cierto? Voy a copiar. Y pasamos, ¿qué? El 8, ¿cierto? Recuerden que siempre debo pasar primero el término que está más lejos, ¿sí? Entonces primero paso el 8, no puedo pasar primero el 9. Siempre el que está más lejitos. Si el 8 está restando, pues lo paso a sumar. ¿Listo? Y ahora entonces me quedará 9x cuadrado, ¿cierto? Igual ¿a cuánto? A 9. Igual a 9. Y entonces, ¿qué hago ahora? Pasar al 9 a dividir. Damos el 9 a dividir. ¿Cierto? Entonces me queda 9 sobre 9 y la respuesta final será 9 dividido 9, ¿cuánto da? Dime. 1. 1. Y ahí, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Hallar la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada? ¿De 1? 1. 1, ¿cierto? Entonces nos dará
X sub 1 igual a 1 y la otra respuesta me queda, ¿cuánto? Menos 1, ¿cierto? Listo. ¿Sí está claro? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, vamos acá, entonces, ¿qué hacemos? ¿Esa será una ecuación cuadrática? Sí, sí. Claro, porque la variable está elevada al cuadrado, solo que en este caso, pues, esta variable se llamó a, pero es exactamente igual. Entonces, lo primero que hacemos es pasar el 4 a 4 dividir el a 16. dividir, ¿cierto? Entonces me queda igual a 16 dividido entre 4. Y acá entonces me quedará a al cuadrado igual 16 dividido entre 4 me da 4, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? Hallar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada a los dos lados, ¿verdad? Listo, entonces al hallar la raíz cuadrada ya no la vuelvo a escribir al cuadrado porque ya lo quité. Y las respuestas me darán ¿cuánto? A 1 será igual a 2, más a 1 2 igual a 2 y y el a otro 2 igual a menos 2. a 2 igual a menos 2. Listos. ¿Sí? Entonces es muy fácil. Bueno, acá. Entonces lo mismo, ¿cierto? Despejamos, entonces nos quedará x cuadrado igual a, el 4 está sumando, pasa ¿a qué? A restar. A restar. ¿Y ahora qué hacemos? Hallar la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada a los dos lados. ¿Y cuál es la respuesta? Ay, ¿qué hice? ¿Cuánto nos La da? respuesta sería x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. ¿Seguro? No, profe, porque no tiene raíz cuadrada. Porque Exacto. es negativo. Entonces la respuesta es esa, no tiene raíces. O podemos decir también no tiene solución en los reales, ¿cierto? No tiene solución en ¿listo? Bueno. Quedan dos aquí, entonces. Lo mismo, ¿cierto? Menos 3x. Aquí este está al cuadrado. El 8 está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Menos 8. Y luego, ¿qué pasamos? Ahora, El 3 a dividir el 8. 3. Pero mira que no es 3, sino menos 3. Entonces nos quedará x cuadrado, ¿cierto? Igual menos 8 sobre menos 3. Entonces recuerden que si está negativo y pasa de multiplicar a dividir, sigue quedando negativo. Entonces, como aquí tengo negativo el numerador y negativo el Toda la denominador, fracción está toda la queda fracción está. positiva, ¿cierto? Entonces nos quedaría x cuadrado igual a 8 tercios. ¿Sí? Para eliminar eso, pues ponemos la raíz. ¿Sí?
Y acá también la raíz. Y pues obtendremos dos respuestas, ¿cierto? Es 1 igual a la raíz de 8 tercios, que nos da ¿cuánto? La podemos dejar así, podemos racionalizar. ¿Se acuerdan de racionalizar? O podemos pasarla a decimales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos daría? Si la Si pasamos es a el decimales. sería 2,66. 2,66, ¿segura? Sí, profe, lo saqué en calculadora. Pero tienes algo mal. Pero Tienes algo mal, porque tal vez no le pusiste paréntesis. ¿Sí? O sea, la raíz divide todo, ¿sí? Entonces, si lo pones en calculadora, te tiene que quedar... si lo ponen en la calculadora, lo tienen que poner así. Esperen un momentico, a ver si lo logro llevar hasta donde están. Porque si no lo llevan así en la calculadora, la respuesta les queda errada. ¿Mm? Un momento, ya voy. ¿Sí están viendo esto? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces si lo van a hacer en la calculadora, acuérdense de ponerle paréntesis, ¿sí? Porque si no lo colocan, pues él le va a sacar solo la raíz al primer número, ¿sí? Y va a dividir el resultado entre 3, entonces da una operación completamente diferente. ¿Listo? Entonces sí, las raíces serán 1,63 positivo y la otra raíz pues nos dará menos 1,63. ¿Sí? Lo mismo. Listo. Y aquí la última, entonces, menos x cuadrado igual 4 menos 148, ¿cierto? Entonces nos dará menos x cuadrado igual a, ¿cuánto me da aquí? Menos 144. Menos 144, pero ambos están negativos, entonces multiplicamos por menos 1, ¿sí? Para que quede completamente despejada. Y al multiplicar por menos 1 nos queda x cuadrado igual a 144. Recuerde que cambia de signo a los dos lados. O sea, si este estuviera positiva, me quedaba negativa. Listo. Y ya, entonces sacamos raíz, ¿cierto? Entonces sacamos raíz aquí. Sacamos raíz al otro lado. Y las respuestas entonces serán ¿cuánto? X1 igual 12, ¿cierto? Que 12 por 12 es 144. Y X2 igual a menos 12. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, para terminar, vamos a hacer aquí un jueguito. Bueno. Entonces, se trata de hacer un... ¿cómo se llama? Juego de parejas.
Pero el juego de parejas es, tenemos aquí unas figuras, ¿sí? Y vamos a buscar la que le corresponde para hallar el área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que dice X, este pedacito mide X y este mide 3. Aquí mide X y aquí mide 5. Es decir, para hallar el área de este, tendrá que ser X más 3 por X más 5, ¿sí? Y eso es lo que tengo que encontrar, pues, en alguna parte, ¿sí? Por ejemplo, este. Entonces, ¿cuál es el área que tengo que encontrar? Esta, amarillita, ¿sí? Entonces, ¿cómo la hallo? Pues será este X por este X, ¿cierto? Que será el área completa del cuadrado, ¿sí? Y a esa le tengo que restar este pedacito. Entonces, este pedacito, ¿cómo se llama? Se llamará, pues, de acá hasta acá mide X, ¿cierto? Pero le vamos a restar este pedacito que mide 3 y este pedacito que mide 3. Entonces, este cuadradito será X, que sería este, menos 6, porque le quito 3 de acá y 3 de acá, ¿sí? Entonces nos quedará X menos 6 este y este X por X. Entonces debo encontrar la carta que le corresponda al otro, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a ver. Ustedes me dicen cuáles son los números que yo destapo y los vamos destapando. Entonces le voy a preguntar a uno por uno. ¿Listo? Bueno. Entonces, Lina, dime 2 números, a ver. Ah, bueno. El que logre encontrar una pareja, tiene que, o sea, cuando la encuentre, yo no le voy a decir si está bien o mal. Usted me tiene que decir si está bien o mal. Si es correcto lo que me dice, o sea, si la halla, si está bien, si es la pareja que corresponde y usted sabe por qué es la que le corresponde, pues tiene una notica aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces, Lina, dime 2 números. ¿Me escuchas? Ajá, a ver. Señora, Dime 2 números, Lina. De los que están acá, ¿no? Para sacar 2 parejas. Tenemos los números del 1 al 12. Dime 2 cualquiera. 4 4 y y 8. el 8. El 8. Bueno, son 2 expresiones iguales, entonces pues ahí no ni siquiera podemos pues verificar. Se supone que este corresponderá a un cuadrado, ¿cierto? Que mida x menos 3 por un lado y x menos 3 por el otro, porque estamos hallando áreas. ¿Listo? Bueno. Johan, dime 2 números, cualquiera. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Listo. Entonces aquí dice, ¿sí corresponden o no? No, no corresponde, porque acá dice que una parte se llama X y acá no dice la X. No está, exactamente, no corresponde. Muy bien. Listo. Camila, dime 2 números. Camila Riaño. Camila, Ya voy. El 10 10 y el 3. y el 3. Mira, ambos son expresiones, entonces pues ahí no hay mucho que decir, ¿cierto? No corresponde. Listo. Carol Piraquive. Dime 2 números. El 11 Ujú. y... Carajo. 5. El 5. Son 2 figuras, entonces pues tampoco pueden corresponder, ¿cierto? Este será 5x más 3 por 5x más 3. Y este pues ya vimos que tiene que ser x por x cuadrado menos x menos 6, ¿cierto? Bueno. Daniela, dime 2 números. Dani. Daniela Fuquen, ¿no está? David Arias.
Dime dos números. David, Profe, Arias dijo que 8 y 5. 8 y 5. Bueno, 8 y 5. Entonces, ¿corresponde o no corresponde? ¿No tiene micrófono, David? Profe, le está escribiendo que no tiene. Ok. Bueno. Entonces, ¿y corresponde o no corresponde, David? Dime, ahí en el chat. ¿Qué crees? ¿Sí? ¿Tú dices que sí? Miremos a ver. Mira. Estamos hallando el área de la parte amarillita, ¿cierto? Entonces, a esa parte amarilla aquí dice x menos 3, x menos 3. Pero pues, x menos 3 no corresponde a nada, porque mira, este chiquitico sería x total, pero aquí mide 3 y aquí mide 3. Entonces, este tiene que ser x menos 6, ¿sí? Entonces, este tiene que ser, para hallar el área solo el amarillito, el área total, que será x por x cuadrado, menos esta área. Y esta área tiene que ser x menos 6, que sería la medida de aquí a acá, por x menos 6, que sería la medida de aquí a acá, o x menos 6 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta no corresponde tampoco. Listo. Profe, Julián. creo que Fuken tampoco tiene micrófono. Bueno. Ahorita le preguntamos entonces por el chat. Julián Guzmán. 12 y 3. 12, pero Julián sí tiene micrófono, ¿no? 12. Ay. Y 3. ¿Qué se me hizo? 12 y 3. 3. No, mira, ambos son expresiones, entonces aquí hay un x más 3 por x más 5 y aquí hay un 5 menos 2x al cuadrado, etc. Entonces no. Yo, profe. Wendy, Sí, señora. dime. El 12 y el 11. A ver. El 12 y el 11. 5x menos 3. Y 5x, perdón, 5x más 3 tiene que ser este. Y 5x más 3, o sea, 5x más 3 por 5x más 3. Mira que si tenías los mismos números, o sea, ibas por buen camino, pero no, porque este es 5x más 3 por 5x más 3 o 5x más 3 al cuadrado, ¿sí? Listo. Sí, señora. Nicole Villamil. Yo, profe, Dime dos números. el 11 y el 3. El 11 y el 3. A ver. Y el 3. Entonces te dice 5 menos 2x al cuadrado. Más 4x. ¿Sí será que corresponden o no? No. No, tampoco. Santiago. Dos números. El 9 y el 4. El 9 y el 4. Entonces, ¿corresponden o no? No, señora. No, ¿cierto? Porque No. pues para hallar este cuadradito, aquí hallamos este, entonces será, ¿a qué corresponde este cuadradito? Pues será x, que es la medida total, y le restamos este pedacito que sería 3, entonces x menos 3, ¿cierto? Y este Señora. también, este cuadradito también será x menos 3, o sea, este es x menos 3 por x menos 3, ¿cierto? Entonces no corresponde. Sara. El 4 y el 5. 4 y
¿5? Sí, señora. 4 y 5. Entonces aquí dice x por x, x cuadrado y x menos 6. ¿Corresponde o no corresponde? Yo digo que sí. Tú dices que sí. Yo también, profe, digo que sí. ¿Y por qué sí, Sara? Pues, profe, pues, bueno. Primero, pues el completo sería x por x, x2, que es el resultado que está allá, primero. ¿Listo? Y, bueno, y el chiquito sería x menos 6. Ujú. ¿Y por qué es menos 6? ¿Por qué dijimos que es menos 6? Porque los dos pedacitos, bueno, lo amarillo vale 3. Exacto. 3 de arriba y 3 de abajo, entonces le restamos 6, ¿cierto? Muy bien. Entonces esa es la primera pareja. Listo. Ya tienes un punto. ¿Listo? Bueno, ¿quién me falta? Sebastián Páez. 2 números. Sebastián. No, no está. Bueno. Profe, Sí, ¿quién? escribió. Escribió por el El chat 6 y el que el 10. 6 y el 10. El 6 y el 10, miremos. A ver. 6 y 10. ¿Sí corresponde o no corresponde? No. Sebastián, ¿corresponde o no? Dijo que no, profe. No, no son. Listo. Bueno. Otra vez, Johan. Johan Montalvo. Profe, falta yo. ¿Quién falta? ¿Quién, perdón? Así fue quien falta que usted dijo que Ah, Daniela. Dale, a ver, ¿cuál? También faltaba esto, profe. Ah, ok. Daniela Fuquen. El 2 y el 9, miremos. El 2 y el 9. A ver, miremos. Ella dice, aquí dice 100 más 4. ¿Será que corresponde o no, Dani? No, no corresponde. Bueno. Listo. ¿Quién más falta? Katia. Katia Basto. 2 números. Profe, opino que el 1 y el 11. ¿Opinas que el 1 y el? Ah, ¿El 1 y el? Yo escuché que el 11. ¿El 11? No. Aquí es x más 5 por x más 3. Y aquí es 5x más 3 por 5x más 3 también. Listo. ¿Quién más me falta? Carol Vega. 2 números. Carol. O por el chat si no puedes hablar. 5 y 10, dice Carol. A ver, miremos. No, pero el 5 ya está, mira. El 5 no lo puedes decir. Otro. 9 y 10. 9 y 10. ¿Corresponde o no corresponde? Carol. No, no corresponde. Bueno, entonces otra vuelta. Camila. Profe, todavía hay varios que faltan. ¿Quién falta? Méndez no ha dicho nada. Celis. Prieto tampoco. Ah, sí, Lady sí está acá. Lady. 2 números. Lady Celis, 2 números. 1 y 12. Eso. 1 y 12. ¿Sí corresponde o no corresponde? Sí corresponde. Aquí tengo x más 5 y aquí x más 3. X más 3 por x más 5. Listo. ¿Quién más me falta? ¿Natalie?
Prieto. A Laura, ¿sí? La niña Prieto. Dime 2 números. Profe, Johan no puede entrar porque le está fallando el computador. Ok. Natalie Prieto. 2 números. ¿Cuál? ¿No? Bueno. Nicole, otros 2 números. Aquí ya van 2 personas con puntos. Nicole. Yo. El 7 Espérame. El 7. y el 3. El 3. Vamos a mirar. ¿Será que sí? ¿Qué No. dices tú? ¿Segura? Bueno. ¿Segura no? Bueno, listo. Profe, yo. Yo, profe. Entonces, ¿quién? ¿Quién falta? ¿Quién? No, pues, no sé. Kevin Méndez. ¿10 y 11? Kevin Méndez dijo... Ay. 10 y 11. ¿Sí corresponde o no? Katia Bastos dice, yo había hecho el 1 y el 2 es un punto para mí. Ah, yo pensé que no fue Lady. Lady se les lo dijo antes, aquí está. 1 y 12. Listo, ¿corresponde o no corresponde este? No, bueno. Sigamos. ¿Quién quiere? Yo, profe. Yo. El primero que me dijo, a ver, ¿quién fue? ¿Julián? ¿O quién? Pues yo creo que Yo. yo. Dale, dale. El chico. El 7 Ujú. ¿Y él? 3. 3. Tú dices que sí. ¿Por qué? Pues No, por- profe. No es ese. Déjalo hablar a ver qué. No, profe. A ver. ¿Seguro? No, espere, es que acá, Piénsalo con calma. porque 3, X2. Sí, porque acá le está restando como un pedacito de 5. Sí, que se les da... Tenemos que hallar, bueno, pongámonos de acuerdo. Tenemos que hallar el área de este pedazo, de este y de este, ¿cierto? O sea, la suma de los que están en morado. ¿Sí? Listo. Entonces, este primer pedazo correspondería a qué parte. A la parte de acá de arribita, del 5X le está restando como un poquito. Restarse un poquito acá y un poquito acá, ¿cierto? Mm. O sea, al total de 5 le estoy quitando X más X, o sea, le estoy quitando 2X, ¿cierto? Sí. Entonces corresponde a este pedacito por este, porque está al cuadrado, mira, está al cuadrado. Entonces sería este por este. Listo, vamos aquí. ¿Y aquí por qué sería 4, por ejemplo? 4. Ajá. Creo que por el 3 de acá, que se suma como que con la X. No, este 3 no tiene nada que ver. No, ese es el número de la figura, nada que ver. Y pues creo que de la misma resta, pero del otro lado, que le resta como... Yo, profe. ¿Yo es quién? Nicole. Nicole, Nicole. a ver, dime, ¿por qué sí? Ese 4 es por las 4X. ¿4 es qué? Se multiplican 4X. Sí, ¿por qué? ¿Por qué 4? Pues porque hay 4X
En las esquinas. Porque hay 4x en las esquinas. Bueno, O sea, pues estamos... dos en una esquina y dos en la otra. No exactamente. No. No, porque si fuera así como dice Nicole, no serían solo 4, serían 8, Bueno. porque serían en cada esquina. Listo. Entonces, yo les voy a decir porque... ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra respuesta? A ver si alguien más se gana el punto. O sea, sí, estas son pareja. Ahora díganme de dónde sale el 4. Profe, creo que Profe, será de la Porque derecha. es 4 con 1, profe. Y las X equivalen a 1. ¿Por qué es 4 qué? Bueno, pregunto. Esto y esto, según la figura, ¿son iguales? Pues, es decir, de aquí a aquí mide 5 y de aquí parece que no, ¿cierto? Porque se ve un poquito más alargada, pero aquí dice que mide 5 y aquí dice que mide 5, o sea que sí, en teoría es un cuadrado, ¿sí? Entonces Pues, llevan las mismas medidas. entonces, llevan las mismas medidas, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale el 4? de los 4 lados. Claro, porque aquí hay 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y ahí están las X que Es hacen el 4. referencia a eso. Y ahí está la X porque pues por aquí mide X. Entonces son 4 veces este pedacito. ¿Cómo es este pedacito? X por este de acá. Y este mide 5, que es el total, menos una X de acá y otra de acá. 5 menos 2X. 4. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿quién fue el primero que me dijo que sí era? ¿Tu nombre? ¿Arias? Montalvo. Montalvo, listo. Entonces ahí tienes un punto. Ok. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál otro? ¿Profe, puedo participar otra vez? Sí. Wendy, ¿sí? Sí, señora. A ver, dime 2 números. El 6 y el 11. El 6, ok, y el 11. No. Porque son ambas figuras, entonces no. ¿Quién quiere participar? Profe, No, ya no. Ya no, bueno. Profe, Dime. diría que el 2 y el 6. El 2 y el 6. ¿Sí o no? ¿Sí o no y por qué? No, profe, te digo que no. ¿Segura? Profe, Sí. Profe, ¿Segura que no? Bueno. No, ¿alguien profe, tiene- que sí, está bien. Ah, que sí, ¿por qué sí? Profe, yo digo que es porque se multiplica. Ajá. El área de este cuadrado, ¿cómo se saca? Multiplicando lo que es todo completo. O sea, ¿cuánto mide de aquí a acá? 10. 10. Por 10 me da, 100. o sea, 100. ¿Y Más este cuadradito? 402. Ah, bueno. ¿Nombre? Basto. Basto. ¿Listo? Bueno. Nos faltan solo 2. ¿Quién más se arriesga? profe dijo Arias que yo. ¿Quién es yo? Dijo ¿Sara? Arias. No, profe, Arias dijo que yo. Arias. A ver, Arias, pues, dale. 8 y 11. 8 y 11, dice Arias. No, 8 son... y 11. Eso no es. No. 8 y... Ya. ¿Quién más? Yo. Que no sea Sara, porque Sara ya tiene punto. Yo. Profe, Yo. yo, ¿Quién? ¿Quién es yo? Nicole. Mira que... Nicole. No. Cállate, Carol. No, Carol Piraquive, a ver, ¿cuál es? No, profe, yo fui primero. Bueno, ¿quién es 8 primero? 8 y 10. No. Ay, marica, no era eso. No sea grosera. Yo, profe. Yo, profe, ¿quién es? No, profe, yo primero. ¿Quién? Nicole. Santiago.
Bueno, primero Nicole y luego Santiago. A ver. Bueno. El 9 y el 11. No. 9 y el 11. Nah. Santiago. Profe. No, le toca a ¿No me Santiago. puede decir otro? Santiago. Ya voy. Profe, El 8 No, y el se 11. demoró. El 8 y el 11. ¿Sí o no? Mm, No. profe, 8 y Profe, 9. ¿yo puedo decir otro? Ya. ¡Profe! A ver, 8 y 9, profe. ¿quién sigue? Wendy. ¿Yo? Buen día, a ver. 8 y ¿Cuál? 9, profe. 8 y 9. ¿Sí o no? Profe, Sí. Sí, porque estamos hallando el área de este, ¿cierto? Y será el x menos este pedacito nomás, x menos 3 por el otro x menos 3. ¿Listo? Y la última es para la profesora. ja, Entonces, No. 5 Pues por regálemela. 5, el puntico. 25, ¿cierto? Estamos hallando el área de este, 25x al cuadrado. Este pedacito de acá es 3 por este que me da aquí Mm, 5, ¿cierto? Entonces 3 por 5, 15x. Y como tengo un moradito acá y otro moradito acá, se repite, entonces 2 veces 15x. Y este chiquitico de acá, 3 por acá por 3 por acá, será 9. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, les voy a dejar una actividad en EduPage. Es una actividad para que ustedes la llenen ahí mismo. Es una actividad que va a ser corta. Y pues ahí mismo la llenan. Todavía no la he subido, la subo más Profe. tardecito. Señora. ¿Puedes hablar un poquito más de es que no me escucho? Ah, perdón. Les decía que voy a subir una tareita en EduPage. Bueno, voy a parar la grabación. Voy a subir una